Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el segundo método cualitativo para la localización de planta. Y ya después hablaremos acerca de los métodos cuantitativos. Como ya les había mencionado, un método cualitativo es aquel que toma en cuenta cuestiones subjetivas como factores de apreciación que es muy costoso cuantificarlos o muy complejo. Entonces, vamos a empezar con el método. El método que vamos a ver es el método de Brown y Gibson. Entonces, les voy a poner la presentación que vamos a utilizar para esta sesión. Bueno, por principio de cuentas, habíamos visto dos métodos cualitativos. El de ayer fue el de factores cualitativos ponderados y el de ahora es el método de Brown y de Gibson. ¿Cuál es el objetivo de este método? Porque acuérdense que cada método tiene un objetivo. Y bueno, pues el objetivo de este método, al igual que en el anterior, es encontrar la ubicación óptima de una instalación o de una fábrica o de un local o de una sucursal o de un almacén a través de la combinación de dos factores. Aquí ya entran los objetivos donde hablamos de costos, si esto es posible, pero no se cuantifica todo, y de factores subjetivos, lo que ya les había mencionado, donde es complejo o no es posible asignar costos. Y el principio por el que trabaja este método es que el lugar del se va a ocupar el lugar del costo total mínimo. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es muy sencillo. Parece complejo, pero no es así, es muy fácil. Lo primero es que hay que identificar tres tipos de factores que influyen en la localización de planta. El primer factor son los factores críticos, que son los que pueden impedir que se ubique una planta en un lugar específico. ¿Cuáles pueden ser estos factores críticos? Puede ser, por ejemplo, la falta de recursos naturales, cuando la empresa necesita como materia prima, por ejemplo, el agua, que es lo más común. Esto ocurre por lo general en las industrias de alimentos. Eh, o, por ejemplo, las vías de comunicación para transportar el producto. Recuerden que lo más económico es el barco, pero pues aquí no tenemos mar. O el segundo medio de transporte más económico es el tren. Entonces, luego también muchas empresas buscan que haya vías ferroviarias cerca. ¿Cuáles son los factores objetivos? Pues los que pueden ser evaluados en términos de dinero, lo que ya les había mencionado. Esos se llaman objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque no parten de una apreciación. Estos pueden ser la mano de obra, el transporte, impuestos, entre otras cosas. Y los subjetivos son los que, como en el método anterior, el de ayer, pues son los que solo pueden ser evaluados cualitativamente, es decir, a través de opiniones. Tú tienes datos y tú determinas una opinión con base en ello, hay una discusión, como en el caso del método anterior, ya les había mencionado, disponibilidad de transporte, mano de obra, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento, el segundo paso? El segundo paso es, se calculan a través de esta fórmula, que se ve así como muy aparatosa, pero la verdad está bien fácil, donde ML es la medida de localización del lugar, el subíndice I es el lugar a evaluar. Si yo tengo dos lugares, I tomaría valores de 1 y de 2. Si yo tuviera 4 posibles lugares, I tomaría valores de 1, de 2, de 3 y de 4. Y luego MFC es la media de los factores críticos para el lugar. Entonces, la media de los factores críticos, acuérdense que es si es factible o no es factible. Por lo tanto, los únicos valores que puede tomar MFC es 0 o 1. Si, por ejemplo, hay un factor crítico, como el caso de los recursos naturales, y por lo tanto no es posible establecer ahí la planta, MFC va a valer 0. Y como todo esto multiplica a los factores críticos, a la medida de los factores críticos automáticamente vale 0, por lo tanto se desecha. Y si es factible, vale 1. Esto es como una bandera, lo único que te dice es si es factible o no es factible. Y luego,
aquí vemos una X, la X es el factor de decisión. El factor de decisión puede tomar valores de 1, de 0 a 1. Por eso X puede ser menor o igual a 1 o mayor o igual a 0. La otra variable es la medida de los factores objetivos del lugar. Acuérdense que los factores objetivos ya es el dinero y, bueno, pues la medida de los factores objetivos del lugar puede ser un valor entre 0 y 1, aquí está el rango, y la sumatoria de la medida de los factores objetivos va a dar 1. Esto es bien importante que lo tomen en cuenta. En estos métodos, todo se trabaja entre 0 y 1, son probabilidades o porcentajes. Y luego hay otra variable que es la medida de los factores subjetivos, que son los cualitativos, como los del caso de ayer, y es lo mismo, puede tomar valores de entre 0 y 1, y recuerden que la sumatoria de las medidas de los factores subjetivos de los lugares a evaluar tiene que dar 1. Este es el procedimiento general o la fórmula. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, la primera es la medida de los factores críticos. Aquí está, la medida de los factores críticos del MFC, donde el IMFC es el índice del factor crítico para el lugar I respecto al factor J. Entonces, recuerden que puede tomar valores de 0 o 1. Aquí no está entre 0 y 1, es 0 o 1. Es una bandera. Va a tomar 1 si el lugar que estamos evaluando, el lugar I, posee los requerimientos mínimos respecto al factor J. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 factores que estoy considerando, mano de obra, impuestos y otras cosas, pero no cumple con los requerimientos mínimos que se necesitan para establecer ahí la planta, entonces va a valer 0. Si los posee, lo mínimo vale 1. Es el MFC, aquí está, que es este valor. Y luego, aquí es lo que dice, ¿no? Si cualquier índice de factores tiene valor 0, entonces la medida de los factores críticos del lugar tiene valor 0 y por lo tanto, pues la medida del lugar, esta vale 0, lo que ya les había explicado, y el lugar se elimina. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos mínimos establecidos. Me voy con la siguiente medida, que es la medida de los factores objetivos. Aquí está, medida de los factores objetivos, aquí ya entra el dinero. Entonces dice que por definición estos factores objetivos son los que se pueden evaluar monetariamente. Por este motivo, para poder trabajarse junto con los factores subjetivos, o sea, con estos, con los cuantificables, los costos de los factores objetivos son convertidos a índices adimensionales, o sea que no tienen medida, pues se vuelve un valor entre 0 y 1, los normalizamos, por llamarle de alguna manera. Por eso, la medida de estos factores se da de esta manera. Entonces, la medida de los factores objetivos es igual al costo total de los factores objetivos del lugar I, y estas son las restricciones. Lugar con costo mínimo total debe tener la máxima medida. O sea, si una ubicación es la más barata, entonces va a tener el valor más alto. Acuérdense que aquí es entre 0 y 1. La relación de costo total de los factores objetivos para cada lugar, si yo la comparo con los demás, debe de conservarse. Y finalmente, la suma de las medidas de los factores debe ser igual a 1. Entonces, aquí es 1, yo lo descompongo en diferentes valores que le voy a asignar a cada lugar y la suma me da 1. La fórmula es entonces que la medida de los factores objetivos es igual al costo total de los factores objetivos de dicho lugar multiplicado por la sumatoria de todos los lugares donde yo voy a dividir 1 entre cada uno de ellos. Y todo esto lo voy a elevar a la menos 1. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que no está difícil. Y luego me voy con la última, que es la medida de los factores subjetivos. Y la medida de los factores subjetivos se define de esta manera. Es igual a la sumatoria de la ponderación. ¿Se acuerdan que el método de ayer era ponderar? Es la ponderación relativa del factor subjetivo K. Cuando veamos la K es factor a considerar. La I es lugar. Entonces, si yo tengo 4 factores, mano de obra, recursos naturales, impuestos, y otros, quiere decir que K vale 4. Entonces, es la ponderación relativa de cada factor con respecto a los otros factores. Y PS, subíndice IK, es la ponderación del lugar I
relativa a todos los posibles lugares para el factor subjetivo K. Ahorita lo vamos a ver cómo es. Entonces, estos son. Y finalmente está la X, que es el factor de decisión, que es un valor entre 0 y 1. ¿Qué es el factor de decisión? Bueno, este lo vamos a definir como una medida de importancia de los factores objetivos del problema de localización. Este valor X, ¿quién lo determina? Pues la alta gerencia. O sea, la alta gerencia dice, sí, es como quien toma la última palabra o la decisión en una planta, ¿no? Entonces, o el CEO de una empresa. Entonces lo determina la alta gerencia o la administración, que se forma a través de un comité, lo que yo les decía, en estos métodos, no es la opinión de una persona, sino de un equipo de trabajo multidisciplinario. Y entonces, aquí está, ¿no? Se tienen que repasar cuáles son las políticas de la empresa, lo que ha sucedido en el pasado de la misma, si comportamiento del mercado, si hay demanda o no del producto, etcétera. Y también depende del grado de subjetividad que se da con los cambios que hay si yo muevo una planta de lugar o voy a poner una nueva. Entonces, por eso aquí dice que es importante una investigación para seleccionar un factor adecuado de decisión, que va entre 0 y 1. Por ejemplo, un factor de decisión 0.9 sería como que hay mucha confianza por parte de la alta gerencia para que la planta se ponga en ese lugar. Por ejemplo, un factor de decisión muy cercano al 0, por ejemplo, 0.1, significa que es como un pronóstico poco deseado. Es como si yo tuviera que comerme, tengo hambre y nada más tengo una hamburguesa y un sándwich. Y no me gusta ni la hamburguesa ni el sándwich, pero no hay nada más para comer. Entonces, pues yo tengo que comer algo para alimentarme. Yo digo, pues mejor el sándwich porque es más saludable, pero no lo quisiera. Entonces, eso sería como un 0.1, un 0.2. Y por el otro lado, como ya les mencioné, si es cercano al 1, un 0.8, 0.9, significa que es un pronóstico esperado o una ubicación muy deseada por la alta dirección. Para esto, vamos a poner un ejemplo para entenderlo, porque así es más fácil esto, ¿no? Entonces, yo aquí les tengo este ejemplo, vienen los apuntes que ya les compartí. Entonces, dice, la compañía Autos Compactos debe seleccionar una comunidad para instalar una nueva planta. Este es un ejemplo de localización de planta. Entonces, dice, los primeros estudios han conducido a 3 posibles lugares, porque cumplen con los factores críticos. Fíjense, factores críticos son estos. Factores críticos son estos. Acuérdense que puede ser 0 o 1. Quiere decir que esos lugares valen, su factor crítico vale 1. Por lo tanto, sí se consideran todos. Entonces, estos lugares son Morelia, Cuernavaca y Toluca. Y luego dice, los factores objetivos fueron reducidos a 4. Entonces, bueno, se tenían varios y al final se eligieron materia prima, mano de obra, transporte y otros. Y aquí está su valor en miles de pesos. Aquí ya se puede cuantificar, por eso aquí los factores son objetivos. Entonces, por ejemplo, significa que si la planta se establece en Morelia, el costo de llevar la materia prima a ese lugar, o por ejemplo, a lo mejor el costo de la materia prima con los proveedores cercanos es de 4,500, de 4,500,000 pesos, ¿no? Porque son miles. Si, por ejemplo, yo me establezco en Morelia, el contratar mano de obra por los sueldos, a lo mejor aquí significaría que en Morelia se paga más barato que, por ejemplo, en Cuernavaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, serían 1,850,000 pesos. Por ejemplo, el transporte significaría que a lo mejor mover materia prima o trasladar el producto terminado a un almacén o al cliente final. Si yo me establezco en Morelia, me va a salir más económico. A lo mejor mi cliente está más cerca de Michoacán, me va a salir en 450,000 pesos. Y los misceláneos, o sea, otros gastos que a lo mejor son más pequeños, pero a fin de cuentas, por ejemplo, podría ser servicio de limpieza, a lo mejor mantenimiento del comedor y otras cosas más, me salen 950,000 pesos. Entonces, yo aquí tengo mis lugares y los factores K,
y este es el factor objetivo porque tiene dinero, que no se les olvide, es esta primera tabla. Y luego vienen los factores subjetivos, que son, pues obviamente estos, y son los que determinó el equipo como importantes a tomar en cuenta para la ubicación. Entonces, aquí están, y esta es la ponderación relativa del factor subjetivo respecto a los demás. O sea, por ejemplo, significa que de todos, los más importantes para poner ahí la empresa es que haya transporte y que haya mano de obra. Por eso, estos valen 0.25. Si ustedes hacen la suma, aquí va 0.5, ¿cierto? Y entonces el otro punto 5 se reparte entre los otros factores. Acuérdense que la suma de esta ponderación debe de dar 1. Quiere decir que el factor menos importante es el clima social. Entonces, por ejemplo, si hay inseguridad y esas cosas, pues no le importa tanto a la empresa. Es un factor que respecto a los demás no pega tanto. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Bien, y luego, ahora yo tengo la ponderación. Este es como el método anterior. Yo tengo la ponderación de cada factor. Vean que aquí está del A al F, nada más que para que la tabla quedara más pequeña, así está. Entonces yo aquí tengo los factores y luego cómo yo los calificaría con respecto a las ubicaciones. Esto, hagan de cuenta que es el método anterior, el de factores ponderados. Quiere decir que, por ejemplo, la disponibilidad de transporte es más importante en Toluca, a lo mejor porque es una ciudad más grande y es más complicado tener ahí el transporte, por eso tiene un valor de 0.5, más bien al revés. Hay más facilidad de transporte. En estas ciudades a lo mejor casi no hay transporte, por eso es un 0.25. Fíjense que cada fila vale 1. Por ejemplo, si yo me voy por ejemplo, a oferta de mano de obra al C, quiere decir que es más fácil encontrar mano de obra en Toluca y en Morelia que en Cuernavaca. Entonces, yo reparto equitativamente y digo, Morelia y Toluca valen 0.4 y Cuernavaca vale 0.2. La suma da 1. Y así con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sigue? Lo primero que tengo que hacer, bueno, este es el ejercicio, entonces me piden que yo calcule la medida de localización. Aquí está la medida de localización, que yo calcule la medida de localización para cada sitio. O sea que voy a obtener 3 medidas de localización porque tengo 3 lugares. Y entonces la alta gerencia dijo que evaluáramos cada ubicación con un factor. Acuérdense que la X es el factor de decisión, con un factor de decisión pesimista, o sea, como poco deseable de 0.2, o con un factor de decisión optimista de 0.8. Fíjense que la suma de estos dos me da 1. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Y entonces me piden como segundo punto o inciso B que determine para qué valores de X es mejor cada sitio. O sea, por ejemplo, si yo tengo un factor de decisión optimista, 0.8, ¿cuál de estas ciudades es la que me conviene? Y si yo tengo un factor de decisión pesimista, ¿cuál de estas ciudades sería como la más óptima, ¿no? La conveniente. Entonces, esos datos yo los tengo aquí en este Excel. A ver, espérenme. Aquí está. Estos datos yo los tengo aquí en este Excel. Entonces, yo aquí tengo, lo primero es que yo aquí tengo mis factores objetivos. Aquí yo le puse factores objetivos. Entonces, yo aquí tengo mis factores objetivos y es el lugar, acuérdense que es el subíndice I, y estas son mis factores que yo tomé en cuenta y cuantifiqué como los más importantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la medida de los factores objetivos. Aquí está, que es el MFO, aquí está. Entonces, yo voy a utilizar esta fórmula, aquí yo ya la pasé. Lo primero que tengo que hacer es sacar la suma de los costos totales. Si se fijan, yo estoy haciendo una suma y bueno, pues lo estoy multiplicando por 1000 porque está en miles de pesos. Entonces aquí está, ¿no? 7,750,000, etcétera. Y luego, ¿qué sigue? La fórmula me pide que saque la sumatoria de 1 entre cada factor. Yo lo que hago es que divido 1 entre el costo total de Morelia
el costo total de Cuernavaca y el costo total de Toluca, y son los valores que yo ahí tengo. Entonces, saco mi sumatoria de 1 entre el costo de cada factor por ciudad y me da ese valor. Es un valor muy pequeño, ¿cierto? Y luego ya tengo este valor. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es multiplicar cada costo, o sea, cada costo de cada ubicación, por ejemplo, multiplicar 7,750,000 pesos de Morelia, multiplicarlo por esta sumatoria y ese valor lo voy a elevar a la -1. Entonces, bueno, nada más para que se les olvide, para que no se les olvide, perdón, yo por eso aquí pongo que I vale 3 porque son mis factores, ¿no? Mis ubicaciones, perdón. Entonces, bueno, quedaría así. Por lo tanto, yo voy a calcular las medidas de los factores objetivos para cada ubicación. Entonces, la 1, pues es Morelia, y va a ser igual, aquí está, F6, que son mis costos de factores objetivos, multiplicado por esta sumatoria que ya calculé aquí, y eso lo voy a elevar a la -1, que se hace con esta función de Excel, ¿no? Que se llama potencia. Y así yo lo hago con cada uno de ellos, y yo aquí tengo su medida de los factores objetivos. Yo aquí le pongo regla para que no se les olvide. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien el método? Porque la suma de estos factores objetivos, de la medida de los factores objetivos, me tiene que dar 1. Si me da diferente de 1, tengo algún error, y ahí yo puedo verificar en mis fórmulas que hice mal. Este es el primer paso, la medida de los factores objetivos. El segundo es la medida de los factores subjetivos, que es como el método anterior. Entonces, yo pasé aquí mi tabla, la del ejercicio. Yo aquí pasé la tabla, aquí está la suma, que me tiene que dar 1, por eso le pongo regla, para que no se les olvide. Aquí nada más transcribí la tabla, no hice nada. Y luego, aquí transcribí la tabla de las ponderaciones que se dieron para cada factor. Y recuerden que la suma de cada fila me tiene que dar 1, por eso le pongo regla. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues voy a calcular la medida de los factores subjetivos. Yo tengo 3 ubicaciones, yo tengo 6 factores, por eso acá vale 6, aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcularlo? Bueno, como aquí lo dice la fórmula, la medida de los factores subjetivos es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de la ponderación relativa del factor subjetivo K multiplicado por la ponderación del lugar I relativa a los posibles lugares. Es una multiplicación. Pero fíjense que aquí la ciudad se mantiene y yo voy el factor y voy multiplicando las ciudades. O sea, en otras palabras, lo que yo tengo que hacer es multiplicar. Esta tablita es un resumen de las dos. Yo aquí tengo los factores, vean, esto es igual a esto, son los factores, y luego yo aquí puse su ponderación, estoy nada más transcribiendo la tabla, y luego yo aquí tengo la ponderación del lugar. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo cada una de las ciudades en estas columnas y tengo su calificación. Vean que esta columna es esta, nada más lo que hice fue transcribir. Y para calcular la medida de los factores subjetivos, entonces me dice que es multiplicar la ponderación del factor, aquí está la ponderación del factor, por la ponderación con respecto a la ciudad. Entonces, aquí lo único que hago es que multiplico la ponderación relativa con la ponderación de ese factor con respecto a la ciudad, que fue esto. Entonces, aquí únicamente es hacer puras multiplicaciones y al final yo saco mi sumatoria y así lo hago con cada una de las ciudades. ¿Cómo sé que lo hice bien? Porque la sumatoria de las medidas de los factores subjetivos de cada ciudad me tiene que dar 1. Entonces, esta es la segunda variable, la medida de los factores subjetivos. Ya que tengo la medida de los factores objetivos, de los subjetivos, el valor crítico, que el factor crítico para las 3 ciudades es 1, lo dice el ejercicio, pues ya nada más lo que me queda es calcular la medida del lugar.
Entonces, de localización. Entonces, yo voy a calcular la medida de localización para cada sitio con X igual a 0.2, que es una decisión poco deseada o pesimista, y con 0.8, que es una decisión deseada o optimista. Entonces, aquí está, caso 1, la decisión arriesgada o pesimista, y aquí lo único que yo voy a hacer es que calculo, entonces sería igual a el factor crítico. Acuérdense que el factor crítico para todos vale 1, por eso yo aquí tengo 1, y esto es multiplicado por X, que es el factor de decisión. Empezamos con 0.2, por eso aquí lo tengo, es esta celda, y luego lo voy a multiplicar por mi medida de los factores objetivos para la ciudad 1. Ese es este. Entonces yo lo multiplico por esta medida de factor objetivo, y finalmente ya tengo esto. Eso yo le voy a sumar, aquí está, 1 menos X, que sería 1 menos 0.2, aquí está, y lo voy a multiplicar por la medida de los factores subjetivos de la ciudad 1, y ese es este valor. Y al final yo obtengo este valor. Esta es la medida de localización para Morelia. Y luego hago lo mismo con Cuernavaca. Aquí está, es 1. Acuérdense que el factor crítico es 1 para las 3 ciudades. Si fuera 0, pues entonces se elimina, ¿cierto? Y luego lo voy a multiplicar por 0.2, que es mi factor de decisión que estoy evaluando. Estamos en el 0.2. Y eso yo le voy a sumar 1 menos 0.2 y lo voy a multiplicar por la medida del factor subjetivo, y la medida del factor subjetivo para la ciudad 1 para la ciudad 2, perdón, es Cuernavaca. Y hago lo mismo con Toluca. Ya que tengo mis 3 medidas de localización, yo voy a elegir el más alto. Quiere decir que el más alto es 0.3987, que le corresponde a Toluca. Fíjense que la sumatoria de la medida de los factores, de la medida de localización, tiene que dar 1. Por eso yo le pongo regla. Quiere decir que lo hice bien. Y entonces significa que a la empresa Autos Compactos, ahora sí me voy aquí a las preguntas, quiere decir que a la empresa Autos Compactos le conviene poner su planta, su nueva planta en Toluca, con una decisión pesimista. Aquí está. 8:30. Con una decisión pesimista. Es este punto. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Que ahora haga lo mismo, pero para X.8, el factor de decisión optimista, y lo que hago es lo mismo. Si ustedes revisan las fórmulas, es lo mismo. Estoy multiplicando 1, que es la medida del factor crítico, que vale 1 para las 3 ciudades, y luego lo multiplico por X, que vale 0.8, que a su vez está multiplicado por la medida de los factores objetivos para la ciudad 1, que aquí está, fue lo que calculé al inicio. Y a eso yo le voy a, aquí está, y a eso yo le voy a sumar, aquí voy, a eso yo le voy a sumar 1 menos X, que es 1 menos 0.8, y yo lo voy a multiplicar por la medida de los factores subjetivos para la ciudad 1, que aquí está. Tengan cuidado cuando van a usar fórmulas, creo que lo aprendieron en Excel bien, que pues el corchete son paréntesis, por eso aquí yo tengo un paréntesis que cierra con este otro, y luego también tengo un paréntesis pequeño que cierra el 1 menos X, y otro paréntesis que encierra esto, ¿no? Porque es primero la multiplicación y luego ya la suma. Y me da este valor, y así lo hago para cada una de ellas. La sumatoria de las 3 medidas de localización, pues me tiene que dar 1, y así sé que estoy bien. ¿Cuál es el que tiene el valor más alto? Es Morelia. Quiere decir que con un factor crítico por parte de la alta dirección, con un factor de decisión, perdón, de la alta dirección optimista o de 0.8, aquí está, significa que con una decisión más confiada u optimista me conviene ponerme en Morelia.
¿Quién determina dónde se va a poner pues la planta? Si en Toluca o en Morelia, eso lo hace la alta dirección. Entonces, tú como ingeniero industrial presentas el estudio, dices, estos son los lugares donde conviene. Si la alta dirección no quiere arriesgar, pues vámonos a Morelia. Si quiere tomar el riesgo, nos vamos a Toluca. Así se interpreta esto. Pero si se fijan, ya la decisión no es basada como en lo que se me ocurrió, la corazonada, porque luego eso pasa en las plantas tristemente. No se toman decisiones con números. Y pues para eso sirve la escuela, ¿verdad? Porque luego alguien dice, ¿para qué estudias? Si al final todo se va a hacer como, pues es más rápido y tomando en cuenta así como la experiencia, pues no, hay que hacerlo con números. Y luego viene el punto B. El punto B pide que se determine para qué valores de X es mejor cada sitio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo tengo mis valores de X, yo los pongo desde punto 1 y hasta 1, y luego yo aquí tengo cada una de mis ubicaciones. Y aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy usando la misma fórmula que usé para la medida de localización, pero aquí ya lo hago con el valor de x.1, punto 2, etcétera, hasta 1. Aquí están los valores y yo aquí sombreé la ubicación más alta. Fíjense que Toluca se mantiene como la ciudad más alta o que más conviene para poner una planta desde valor crítico de X1, aquí está, factor de decisión, perdón, de X.1 hasta X.7. A partir de X.8, la mejor ubicación se vuelve Morelia. Y Cuernavaca, pues en ningún caso conviene, esa la descartamos. Y aquí estoy sumando para que vean que se cumple lo de la regla. Al final todos me tienen que dar 1. Quiere decir que lo estoy haciendo bien. Y aquí lo que hice, pues fue graficar. Fíjense lo que estoy graficando. Yo estoy graficando en el eje de las X, la X obviamente, el factor de decisión. Aquí está, el factor de decisión. Yo aquí lo estoy graficando como el eje X y como el eje Y, pues los valores, las medidas de localización. Que de hecho aquí me faltaría agregarle eso, ¿no? El nombre. Aquí está. Bueno, eso lo veo luego, para no invertirle tiempo. Opciones de texto. No, ahorita lo veo. Pero bueno, aquí es la medida de localización, aquí son los factores, la medida de localización y aquí son los factores de decisión. Y entonces yo estoy graficando cada una de las ciudades. La línea naranja es Morelia, la línea gris es Cuernavaca y la línea amarilla es Toluca. Entonces, si se fijan, los valores más altos los tiene Toluca, es esta línea hasta el punto 7, hasta el punto 6. A partir del punto 7, se fijan que la diferencia es muy pequeña. Aquí, a partir del punto 7, prácticamente yo podría tomar la decisión donde se intersectan, yo podría tomar la decisión de en Toluca o en Morelia poner la nueva planta. Y a partir del punto 8, con decisiones más optimistas o menos arriesgadas, si ustedes se fijan, ya Toluca no conviene y la que conviene es Morelia, que se mantiene como más constante, ¿no? Y Cuernavaca, pues ya al final empata con Toluca, pero sigue siendo más alto Morelia. Entonces, aquí, ¿cómo concluyo? De esta manera. Quiere decir que hay que ubicar la planta en Toluca para valores de decisión entre 0 y 0.7 y en Morelia para valores de 0.8. Y así es como se resuelve o funciona este método de Brown y de Gibson. No sé si tienen alguna pregunta. Los escucho. Ok, me pregunta Saúl, me dice, ¿este método vendrá en el examen de mañana? No. En el examen de mañana, acuérdense que es la unidad número 1. Bueno,
Antes de responder esta pregunta sobre el método, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, yo cierro entonces mi grabación de la clase del día de hoy.